Hoy iniciamos un nuevo ciclo de presentaciones públicas titulado Desvelando los Misterios Universales, el cual guarda una muy cercana relación con el ciclo del mes pasado, que fue sobre la revolución espiritual de Acuario. Y es que, como vimos, hemos entrado en un periodo de plena actividad de las radiaciones de Acuario, cargadas con la fuerza solar de Cristo, reveladora y desenmascaradora, brindando al ser humano la posibilidad de llevar a cabo una revolución o transformación interior. Estas radiaciones nos impulsan al acto, como decimos, bien para una elevación o para una caída. Hay una frase que dice que estamos hechos de polvo de estrellas, así que no somos entidades aisladas y como tal, fuerza y luz penetran por igual cosmos, macrocosmos y microcosmos. Al respecto, vemos que por todos lados se han superado los límites y en todas partes se desarrolla una fuerte aceleración. Lo vemos a nuestro alrededor, como en aquellos que actúan negativamente, su comportamiento es cada vez más negativo. La agresividad y la intolerancia aumentan. Quienes permanecen anclados en el pasado o huyen hacia lo virtual, se verán entonces cada vez más atacados por estas dos tendencias. Todo es energía. Un pensamiento positivo conduce a actos positivos. Un pensamiento negativo solo refuerza la negatividad. Un pensamiento es una energía que procede de las vibraciones energéticas que influyen en sus actos, en su salud y en su bienestar. Por lo tanto, como seres humanos, somos susceptibles a todas sus influencias. Todos alguna vez hemos visto la ecuación formulada por Einstein que dice que energía es igual a masa por la aceleración al cuadrado. ¿Por qué es importante esta ecuación? Porque nos dice algo poco intuitivo sobre nuestro universo. La masa de un sistema, como un auto en movimiento o un lingote de oro, depende fundamentalmente de su energía y no necesariamente de la cantidad de partículas que lo componen. De ahí la importancia de comprender que las energías que se derraman actualmente mueven y afectan a todos los sistemas, grandes y pequeños, generales y particulares. Las nuevas influencias de Acuario nos ofrecen, por lo tanto, la inmensa posibilidad de poder desvelar los misterios universales que siempre han estado ahí para el ser humano que busca romper con sus ataduras de esta naturaleza, ya que al volvernos conscientemente receptivos y entender que como microcosmos somos poseedores de dicha fuerza liberadora en nuestro interior, gracias a ese remanente divino que llamamos rosa del corazón, activamos el proceso de transformación de nuestra conciencia. Conciencia puede ser definida como conocer o ser consciente. Ser conscientes no solamente de nosotros mismos, sino del entorno a través de los órganos externos de los sentidos que le permiten a la mente interpretar dichas percepciones. Es un estado electromagnético y podemos decir que se alberga en el sistema cerebroespinal, la columna del fuego de la serpiente, que es llamado el fuego de la conciencia. De acuerdo con la enseñanza universal, la conciencia es el aspecto espiritual más elevado del hombre. La naturaleza y calidad de la conciencia humana están determinadas por la sangre. Por eso el renacimiento del alma nueva, que es el restablecimiento de la unión entre la mente superior, el espíritu universal, y la mente inferior, nuestra personalidad, se convierte inevitablemente en el primer paso en ese proceso de elevación de la conciencia.
Hablamos entonces de purificación, no solamente del fluido vital humano, sino sobre todo de sus pensamientos, de sus emociones y de sus actos. Aspectos que coinciden con los 3 centros de conciencia que llamamos santuario de la cabeza, santuario del corazón y el santuario de la vida o de la pelvis. El hombre nacido de la naturaleza no vive a partir del espíritu, sino a partir de la sangre. Decimos entonces que no vive, sino que es vivido. Encerrado, preso en la personalidad material, se convierte así en prisionero de la rueda del nacimiento y de la muerte, hasta tanto no lleve a cabo el objetivo para el cual fue creado. Distinguimos entonces, por lo tanto, primero una conciencia sanguínea en la que solo habla la voz de la sangre, la especie, el grupo, la voz de los ancestros. Es el hombre atado por entero a la sangre y a la tierra. En segundo lugar está la conciencia del alma, en donde el hombre aspira al desarrollo cultural en todos los terrenos de la vida. Él intenta hacer de este mundo y de esta humanidad un campo vital y una comunidad de vida que satisfagan normas éticas o morales o religiosas. Es el comienzo de la búsqueda de algo más, a veces inclusive sin nosotros saber exactamente qué es lo que buscamos. Se comienza entonces, decimos, a percibir el aroma de la rosa. En tercer lugar, hay una conciencia espiritual, la conciencia separada de la sangre. El hombre se vuelve consciente de su cautiverio y de su dependencia del ser sanguíneo, volviéndose entonces receptivo a los impulsos de un orden superior, como consecuencia de lo cual se toma posesión de la fuerza crística que nos permite emprender el camino interior de la liberación. Decimos que la rosa florece. Él ve el país luminoso como en la lejanía, pero aún no puede participar de él. Sobre el alma y la conciencia espiritual estaremos hablando en detalle durante las 2 siguientes presentaciones de este ciclo del mes de abril. La segunda, que es el 17, ahora el 17, sobre los misterios del alma. Y la tercera, el 24 de abril, sobre el despertar de la conciencia espiritual. En cuarto lugar, está la conciencia cósmica de la realidad esencial original del hombre. Es lo que llamamos la conciencia del microcosmos. ¿Y qué es el microcosmos? La enseñanza universal define el microcosmos como un sistema de vida en miniatura, un minutus mundus. Es el sistema que acoge una nueva personalidad tras una nueva reencarnación. Y en este microcosmos podemos ver, por ejemplo, la personalidad que habita dicho microcosmos. Esta personalidad posee, como hemos dicho en algunos encuentros anteriores, 4 cuerpos y distinguimos en primer lugar el cuerpo físico, el que vemos, el cuerpo etérico o vital, que sobresale un poquito, que es como ese guante que vemos alrededor de la figura del hombre físico. El tercer cuerpo, que es el cuerpo astral o que llamamos de los deseos, que es como ese remolino que se ve, esa parte ovalada alrededor del cuerpo físico y del cuerpo etérico. Y el cuarto cuerpo, que es el cuerpo mental, que es que se ve, esa radiación que se ve alrededor de la cabeza. En este microcosmos igual podemos ver la rosa del corazón o chispa de espíritu, es ese punto que coincide con el corazón en la personalidad, en el cuerpo físico, y es el remanente que une a esa personalidad con el campo de vida original. Es nuestro punto de unión con lo divino. Vemos igualmente el campo de respiración,
que rodea a la personalidad y es el campo que hace posible la vida, atrayendo y repeliendo fuerzas que hacen posible su mantenimiento. Alberga todas las imágenes pensamiento del hombre. Y vemos el ser aural o lípica, que es el anillo más interno. Hay 7 anillos de fuerza que rodean ese microcosmos. Y decimos que este ser aural o la lípica es el cúmulo de las experiencias de las diferentes personalidades que han habitado ese microcosmos. Esta es la conciencia cósmica del microcosmos. Hay, por lo tanto, un Dios en usted. Él es este ser de la lípica, es el creador de su ser, es su creador y usted es su criatura. Este creador no puede estar separado nunca de su criatura y a causa de su dependencia recíproca, la decadencia de la criatura significa la de su creador. En otras palabras, el ser ígneo de su propio firmamento, aunque posee una forma, es en más de un aspecto impersonal. Es malo si usted es malo, bueno si usted es bueno. Y perecerá si por la hondura y en la fuerza de la rosa del corazón usted mismo perece. Por lo tanto, si decimos que estamos en el camino, pero el ser de la lípica vive aún con toda su antigua fuerza, estaremos mintiendo. Usted debe verlo así. Su conciencia cósmica se corresponde con la totalidad de su esfera de existencia. Como consecuencia de esta conciencia, la sustancia primordial, el prana, es atraído y transmutado. Entonces se produce un resultado en la esfera de existencia, la forma de la personalidad con su propia conciencia correspondiente. Si posee una personalidad atada a la materia, ello es prueba de una conciencia cósmica aún activa, pues la personalidad es obra de la conciencia cósmica. En consecuencia, la muerte fundamental de la naturaleza que designamos como la hondura, que es la abolición fundamental de la existencia y de todo lo que existe, no consiste en la eliminación, en primer lugar, de la forma de la personalidad y de su conciencia, sino sobre todo en la extinción fundamental de la conciencia cósmica existente. Por ello, la Biblia llama primera muerte a la abolición de esta conciencia cósmica, de esta conciencia microcósmica. Y cuando la conciencia cósmica muere según la naturaleza dialéctica y se reconcilia de nuevo con Dios, es decir, con el Espíritu, cuando esta conciencia se encuentra de nuevo en completa concordancia con el Espíritu, la forma de la personalidad que había sido creada por esta conciencia cósmica pecadora, que a partir de ahora ya ha muerto, es igualmente abolida. Una personalidad totalmente distinta inicia entonces su desarrollo. Decimos que este es el hombre celeste original. La conciencia solo cambia cuando reconocemos que la fuerza salvadora es una fuerza diferente y que es una entidad totalmente distinta a la que debe ser liberada. Entonces, como dijimos antes, es permitiendo que la rosa del corazón florezca, que el otro en nosotros despliegue sus alas para emprender su camino de regreso al universal, para ser parte de la conciencia espiritual universal como microcosmos liberado. Les invitamos a que nos acompañen en este camino, amigos y amigas, mediante el acto de cada uno de nosotros. Hasta aquí lo compartido, así que les invitamos para que nos acompañen a las 2 siguientes presentaciones, como dijimos, el sábado 17 sobre los misterios del alma y el sábado 24 sobre el despertar de la conciencia espiritual. Muchísimas gracias.